En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús, buenos días, saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días. Pues el Departamento del Tesoro y el de Estado el día de ayer dieron a conocer la identificación de una red de tráfico de cocaína, Carmen, en Ecuador, en donde identificaron a 15 individuos y entidades y sancionaron a estos, además de señalar que utilizan a 10 buques pesqueros para traficar la droga desde Sudamérica a México en conexión con el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Esta acción del gobierno de Estados Unidos, aunque no suena tan escandalosa, Carmen, tiene un sentido diferente. Y es que recordarás que la semana pasada Pete Hegseth en Panamá, el secretario de guerra del gobierno de Donald Trump, adelantó que pronto iniciarían los operativos en tierra del Pentágono en contra de los cárteles del trasiego de drogas, los grupos del narcoterrorismo, como los designó el gobierno de Trump. Y bueno, coincide con la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de permitir la entrada en el territorio de su país a elementos del Pentágono que pertenecen al Comando Sur. Se está señalando aquí en Washington, Carmen, que el banderazo de estos operativos en tierra contra el narcotráfico por parte del Pentágono serían precisamente en Ecuador o en Colombia, pero todo pareciera indicar que será en este primer país en donde se lleven a cabo este tipo de operativos en colaboración con las fuerzas militares ecuatorianas. No han dado a conocer aún los detalles, Carmen, pero la identificación de esta red en 15 entidades ecuatorianas, esta red de trasiego de cocaína en conexión con el cártel de Jalisco y el de Sinaloa, implica la posibilidad ya en los próximos días de este tipo de operaciones por parte del Pentágono contra el narcotráfico. Debemos recordar que justamente el Comando Sur ha estado llevando a cabo ataques en contra de embarcaciones que presuntamente transportan drogas hacia los Estados Unidos. Esto viene ocurriendo desde hace algunos meses y bueno, Trump había amagado en varias ocasiones que se vendrían los ataques en tierra por parte de grupos élite del Pentágono, que son básicamente elementos bajo las órdenes del Comando Sur o bajo la logística del Comando Sur. Para el caso de México, ahí hay que marcar una diferencia, Carmen, porque es el Comando Norte y no el Comando Sur el que está vigilando la frontera sur de los Estados Unidos, que colinda con la del norte de nuestro país, que ya llevan meses, hay más de 10,000 elementos, llevando a cabo operaciones de logística en coordinación para detener el trasiego de drogas y el cruce de personas, es decir, de inmigrantes indocumentados, sin que los elementos del Comando Norte estén actuando para detener a personas, pero sí utilizan la tecnología del Comando Norte. De hecho, se ha reportado que el trasiego de personas, inmigrantes indocumentados, ha disminuido. El Departamento de Seguridad Interior el día de ayer repetía que por la frontera sur de los Estados Unidos no ha entrado ninguna sola persona, algo que es difícil de creer. Y aunque no mencionan el tráfico de enervantes, pues sí ha disminuido un poco, pero todavía no inician operativos como Trump ha amagado en el territorio mexicano. Hemos reportado en tu programa, y tú también lo has mencionado, las ocasiones en que el gobierno de Trump critica al mexicano por falta de valor, como él lo ha dado a conocer, para que actúe el ejército o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra el narcotráfico en nuestro país. Pero todo parece indicar, Carmen, que el Comando Sur empezará este tipo de operaciones en Sudamérica. Ni más ni menos, esto bajo la alianza del llamado Escudo de las Américas, ¿no?
el escudo de las Américas, efectivamente, al que pertenecen 18 naciones sudamericanas, centroamericanas y del Caribe, comandadas por Estados Unidos, que tiene, se supone, este escudo de las Américas, su sede en Florida, pero pues todo mundo sabe, Carmen, que aquí la última palabra en este escudo de las Américas la toma Estados Unidos y la coordinación de combate al trasiego de drogas la tiene el Comando Sur. Pues ahí está el tema. Y Ecuador, un país clave entonces. Pues sí, la identificación del día de ayer de esta red Totalmente. Coincide con las palabras que había adelantado ya Hexet la semana pasada en Panamá, de que pronto iniciarían los operativos en tierra. Se había mencionado que con el nuevo presidente de Colombia podría ser Colombia, pero todo parece indicar que será Ecuador, Carmen. Que será Ecuador, pero Colombia con su nuevo presidente pues también ha anunciado pues una colaboración más que estrecha con los Estados Unidos, lo ha dicho 20 veces Abelardo del Espriella. Así es, y tomar en cuenta también que aun cuando ya lleva mucho tiempo, la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y Colombia a través de la DEA siempre se ha mantenido vigente, más ahora que se considera la nación sudamericana con un resurgimiento en la producción de cocaína que se está consumiendo nuevamente a grandes cantidades en el mercado de los Estados Unidos, Carmen, más allá de lo que se diga del fentanilo. La cocaína vuelve a ser una de las drogas de preferencia entre los consumidores en la Unión Americana. Así es, pues la idea es que se frene el paso y la actividad de los grupos criminales desde las fronteras mismas de los países de Sudamérica, es decir, que no salgan de los países, o sea, que se frene desde esas fronteras, al final de cuentas, no que llegue a la frontera con Estados Unidos. O al territorio mexicano. O al territorio mexicano. Esa es la idea. Y habría que ver qué tipo de operaciones lleva a cabo el Pentágono y qué grupos élite del Pentágono utiliza el Comando Sur. Hemos visto en el caso de los ataques en aguas marítimas que básicamente utilizan drones artillados, Carmen, para destruir las embarcaciones y a ejecutar a presuntos narcoterroristas. Eso puede operar de manera diferente en tierra, porque ahí operan muchos factores muy diferentes a lo que se hace en mar abierto, que es más fácil eliminar cuando se identifica una embarcación o detenerla, pero en el caso de los operativos de Estados Unidos ha sido eliminar, destruir y ejecutar. En tierra entra en juego el factor de los informantes, el factor de las personas que trabajan pasando la información a las agencias federales de Estados Unidos que operan en Sudamérica, que puede ser la DEA, el FBI, ICE, la CIA, en fin, como lo hemos visto en operativos anteriores, sobre todo en Colombia, con el Plan Colombia, lo recordarás, Carmen, que tenía como eje central la destrucción de plantíos, pero también la detención de personajes relacionados con los diferentes cárteles colombianos. El operativo más conocido, más famoso, fue el de Pablo Escobar Gaviria, hace ya bastantes años, pero ahora tendría resonancia bajo este escudo de las Américas y con estas decisiones unilaterales que toma Donald Trump, que ya no es detener, sino ejecutar a narcoterroristas. Por eso hay que estar pendientes de esto, porque es claramente, bueno, en el caso de los países de los escudos de las Américas, con la venia de sus jefes de Estado de Gobierno, de sus presidentes, pero eso no implica que no se viole acuerdos internacionales. El derecho internacional es ejecutar a personas, como lo hemos visto en las aguas del Caribe y del Pacífico. Ni más ni menos, pues ahí está lo que está planteando el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, pues hablando de esta estrategia que, como se está aquí narrando, pues va de la mano de los países aliados en este escudo de las Américas, y pues esto, ¿no? Que no exenta la posibilidad de ataques letales y pues trasladar su combate al crimen organizado a territorio continental. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema, y son ejecuciones extrajudiciales, Carmen, como las que han llevado a cabo en las aguas.
Sí, son acciones directamente pues decididas por las fuerzas de acción en este caso, pero no hay procesos judiciales contra nadie en estos puntos. Así que lo que veremos, lo que se está diciendo aquí, lo que pasó en Ecuador es muy importante, que puede llegar a ataques de carácter letal, que pueden haber acciones letales en territorio pues del continente americano. Tal como lo hicieron en aguas de carácter internacional las fuerzas estadounidenses. Y no sé si tengas muy presente la problemática que se armó entre Colombia con el gobierno de Petro, sí, cómo no, y el de Trump, precisamente por esas ejecuciones extrajudiciales. Ya eso se olvida, borrón y cuenta nueva, ahora está la venia para que Estados Unidos opere con mayor tranquilidad del nuevo presidente colombiano. Pues ahí está el tema que habremos de seguir muy de cerca, porque efectivamente los cárteles mexicanos pues acaban siendo protagonistas indiscutibles. Sí, están mencionados en tristemente este caso, para México, pero pues así es. Sí, están mencionados en este caso de Ecuador, Carmen. Sí, Además de identificar a estas personas y entidades y los buques, pues los liga directamente con dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Entonces, por eso podría tener implicaciones para México. Habrá que ver hasta qué punto, cómo, cuándo, y pues pendientes de lo que pase en Sudamérica, porque Trump ha dicho que lo quiere replicar en México. No en una ocasión lo ha dicho, en varias ocasiones lo ha dicho, Carlos. Ni más ni menos, pues México no forma parte de esta alianza, no forma parte de esta coalición de las Américas contra los cárteles, cuyo pues brazo de gestión es el Escudo de las Américas. No forma parte de México, pero evidentemente se trata de la contención de los cárteles mexicanos en otros países, y pues ahí está la lista de quienes sí están participando. Estamos hablando, son 18 más Estados Unidos, 19. 19 países, ¿no? Entonces ahí están varios de los países que están participando en este Escudo de las Américas, pues empezando por Estados Unidos, ya dijimos Colombia, está participando también Guatemala, participa Costa Rica, participa Ecuador, que es quien estrena, digámoslo así, con lo que pasó el día de ayer. Hay pues estas naciones que han decidido participar con este Escudo de las Américas, y bueno, pues iremos viendo qué tipo de acciones como las de Ecuador se van presentando en este continente americano, en este momento de la historia, y vamos a ver qué alcance tiene. Y como brazo ejecutor, el Comando Sur. Eso no hay que perderlo de vista, porque no estamos hablando de operaciones de la DEA, no estamos hablando de operaciones del FBI, son operaciones militares, el Comando Sur. El Comando Sur, pues ahí está el tema, y de lo que se trata es de frenar la actividad de estos cárteles, principalmente los mexicanos, para que no crucen estos países y lleguen a los Estados Unidos. Así que vaya operación multinacional la que ya está echada a andar. Jesús Esquivel. Pues multinacional, aunque básicamente quienes llevan la mano es el Comando Sur. Nada más que los países ponen sus territorios. Unilateral. Bueno, no, pero ponen sus territorios. O sea, al final de cuentas es una colaboración en donde estás abriendo la puerta para que el comando estadounidense pues haga operaciones con tu anuencia. No, es una colaboración muy importante, si no, no podrían hacerlo. Y ahí juega el intercambio de información de inteligencia también, para ubicar todo esto que se recolecta a través, pues ahora sí que de los agentes estadounidenses asignados en Sudamérica, y ahí sí participa la DEA, la CIA y las demás agencias, el FBI. Por eso Argentina también forma parte de este Escudo de las Américas, y mira qué coincidencias donde se llevó a cabo la reunión de la DEA, en la que participó Terry Cole, el administrador de la dependencia antinarcóticos de Estados Unidos, elogiando a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de nuestro país. Sí. Y en ese mismo contexto, Hexet, el secretario de Guerra, anuncia que iniciarían pronto los combates en tierra contra el narcotráfico. Lo anuncia Hexet, tiene que ser el Pentágono. Ni más ni menos. Pues en el caso mexicano vimos, por ejemplo, ayer, para no ir muy lejos,
Vimos ayer la incautación de estos 120 kilogramos de fentanilo en Mexicali, algo así como 4 millones de dosis, y se reconoce la colaboración de Estados Unidos con la inteligencia y los trabajos de los mexicanos, pero claramente la información que le dio la DEA pues permitió que hubiera esta incautación bastante potente. Y hemos visto en los últimos días, prácticamente cada día vemos una incautación, un decomiso, importantes decomisos en México, cosa que no ocurría el sexenio pasado. Y no es gratuito, hay que decirlo, Jesús, no es gratuito que el director de la DEA se haya desvivido en elogios, bueno, no desvivido, pero digamos que haya sido elogioso con la colaboración de García Harfuch y él a su vez también de la DEA. Estamos hablando de que una parte del gobierno mexicano está colaborando con Estados Unidos de manera muy fuerte, y esto se está notando porque, a ver, lo de ayer en Mexicali, ¿tú lo hubieras imaginado el sexenio pasado con la información que le hubiera dado la DEA al gobierno de López Obrador? Pues se había roto la colaboración con la DEA, Carmen. Pues ese es el tema. Justamente le cerraron todas las puertas a raíz de lo del general Cienfuegos. Ahora estamos viviendo otra etapa, se está quedando pues en la historia lo de abrazos no balazos. Creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum está marcando pues una diferencia en esto, y bueno, ya sabemos cómo se las da el gobierno de Estados Unidos. Cole hace un mes o un poco menos comparó al gobierno de México con los cárteles. Recordarás, lo dijo en Orlando. Y bueno, acaba de elogiar a García Harfuch. La información de inteligencia, que es básicamente datos que obtiene Estados Unidos a través de informantes o su red de informantes en México para el incautar este tipo de drogas cuando van en ruta hacia los Estados Unidos. Eso es típico, y me parece que aun cuando hay cierta reticencia a repetir lo que se hizo en sexenios anteriores con la DEA, que tenían acceso absolutamente a todo y tomaban ellos la decisión, pues no hay alternativa, Carmen, ante la posibilidad de que Trump haga de las suyas. Ya vemos cómo se las gasta el mandatario estadounidense, pues a cooperar para evitar algo que pudiera poner en riesgo la cooperación e incluso la soberanía territorial de México, ¿no? Ni más ni menos. Y bueno, ¿qué te pareció este intercambio de mensajes entre García Harfuch y el director de la DEA en Buenos Aires? Pues lo que contrasta brutalmente es que de la misma manera en que reconoce el director de la DEA a García Harfuch de esta forma, diciendo es nuestro amigo, socio de confianza, es nuestro hombre de confianza, en pocas palabras, en México, el mismísimo personaje, en otro momento es capaz de decir que el gobierno de México y el crimen organizado es la misma cosa. Sí, y lo dijo en Orlando. Tal cual. Lo dijo en Orlando. Yo lo que puedo decirte, Carmen, y conociendo un poquito de la DEA desde hace algunos años... ¿Un poquito? Eres experto en la DEA. Has hay que tener mucho cuidado con los administradores de la DEA, porque te pueden apapachar y traicionar al mismo tiempo. Se me va de la memoria el año, pero estoy seguro que fue en 2011, cuando Michelle Leonhard, y hablando justamente de Baja California, ¿no?, donde, por ejemplo, esto que se incautó del fentanilo, ella tuvo un papel preponderante en el caso del Tigrillo, uno de los integrantes del cártel de Tijuana, que fue detenido. Ella llegó a ser la administradora de la DEA, y en 2011, estoy seguro que en 2011, le faltaron palabras para seguir elogiando a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad. Sí. Y luego, ¿en qué terminó? La DEA ya lo estaba investigando. La DEA ya estaba investigando en ese momento, de acuerdo a los documentos oficiales en las cortes, a Genaro García Luna, y dijo que era un gran policía, un gran aliado de los Estados Unidos, que colaboraba con la DEA, especialmente cuando pasó lo de los Arellano Félix, y en el sexenio de
Felipe Calderón, pues la DEA tenía acceso a todo en la PGR. Esto ya también muy conocido, lo he dicho en muchas ocasiones, se metía hasta la cama de la PGR con Marisela Morales cuando era la titular de la Procuraduría General de la República. Pero por eso yo creo que hay que tomarse no con un grano de sal, sino con un costal de sal los elogios de la DEA, Carmen. No un grano, sino un costal de sal. Los elogios de la DEA. Pues sí, más vale. Bueno, a Genaro García Luna, ve dónde lo tienen. Narcotraficante, sentenciado. Durante su juicio, agentes de la DEA testificaron en su contra, después de haber sido el gran aliado de Estados Unidos. Yo jamás se me va a olvidar en el Woodrow Wilson, que ya no vale la pena ni siquiera repetir los nombres, cuando decía el que estaba encargado del Instituto de México, ojalá tuviéramos a un secretario de seguridad como usted en los Estados Unidos. Imagínate, quisieran no haber dicho ese tipo de palabras. Pues sí, ya imagínate, después de lo que pasó, de hecho, ¿por qué lo dije? Pues ya ni hablar. Ahora que estás haciendo memoria, te acordarás también de que cuando fue detenido García Luna, pues estaba en una casa, en un lugar donde estaba lleno de placas y de reconocimientos. ¿Te acordarás aquella imagen que circuló? Sí, claro. Y bueno, durante el juicio en Nueva York, Carmen, ante el juez Brian Cogan, tú decías, o después de escuchar los argumentos de los fiscales a través de sus testigos, pues si creíamos que el Chapo era el gran capo de capos procesado en estas cortes, todavía en ese momento el Mayo Zambada estaba en libertad. Decías, no, el verdadero capo está aquí sentado, Genaro García Luna. Y lo abandonaron todos, Carmen. Del gobierno de Estados Unidos no me extraña, ¿no? Y más de la DEA, no tienen amigos, tienen intereses. Pero del gobierno mexicano de Felipe Calderón, todos metieron como las avestruces la cabeza en los agujeros, no querían saber de Genaro García Luna mientras estaba siendo procesado en Nueva York. Lo hemos narrado, lo narré también en Crónicas en Proceso. Por alguna razón circunstancial, me sentaban al lado de la esposa de Genaro García Luna, no era yo de su agrado después de todo lo que escribí de su marido, pero pues yo recuerdo que un día, de vernos casi todos los días, Carmen, le pregunté, ¿y qué siente su marido de que nadie lo defiende del gobierno que tanto lo abrazó? Y ella me contestó, todos nos han abandonado. Eso fue lo que te dijo. Pues sí. Vaya historia, la de García Luna, vaya historia de su propia familia. Y bueno, pues estamos recordando todo esto porque estamos viendo cómo el director de la DEA pues ha sido, como dijimos, muy elogioso con García Harfuch. Y claramente García Harfuch es una figura clave para los Estados Unidos y para el gobierno mexicano, para las dos partes. Obviamente es probablemente el hombre más cercano o identificado o se percibe como tal más cercano a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y asimismo el hombre que Estados Unidos le manifiesta su confianza. Y hemos visto, en efecto, que en México, en los últimos tiempos, se ha desatado un conjunto de operativos y de decomisos importantes que no habían ocurrido en los últimos años. El de ayer, por decir alguno, el de Mexicali. Y hay que también marcar una cosa, Carmen. Se supone que la misión de la DEA, de los agentes de la DEA, en papel, es esa, la de ayudar a detener las drogas que están destinadas al territorio estadounidense, no capturar, no ejecutar, sino detener los cargamentos de drogas. Ese es el papel primordial o esencial de la DEA. Y bueno, aquí estamos viendo una cooperación, sin duda, que regresando otra vez al pasado, creo que solo tiene una comparación, aunque falta mucho del sexenio, de todo lo que hizo el gobierno de Estados Unidos contra los Zetas en el sexenio justamente de Felipe Calderón, que ahí era donde empezó a surgir el rumor de Genaro García Luna ligado al cártel de Sinaloa, porque se golpeaba a los Zetas y no se golpeaba al cártel de Sinaloa en ese momento. Ya
durante el juicio, todo lo que se dijo de la ayuda que proporcionaba a los Beltrán Leiva, a la fracción del Chapo, a la fracción del Mayo, a la de Nacho Coronel, que todavía existía en ese momento. En fin, historias negras de la DEA, historias negras de la narcocorrupción, que me parece que después o antes de Genaro García Luna, que ha sido la máxima figura del gobierno como ejemplo de la corrupción gubernamental por el narcotráfico, fue la de Jesús Gutiérrez Rebollo. ¿Te acuerdas de este general que ya murió? Que al general McCaffrey, que en ese momento era el zar antidrogas, lo hizo quedar en ridículo y hizo declaraciones pues bastante cómicas y de arrepentimiento el general McCaffrey. No sabían a qué tipo de personaje tenían al lado, presuntamente por corrupción, pero pues en el caso de García Luna, Carmen, yo publiqué claramente en 2009 que Genaro García Luna estaba ligado al cártel de Sinaloa. Me lo dijo Tony Placido, quien era el jefe de operaciones de inteligencia de la DEA. Yo recuerdo muy bien tu programa cuando me desmintió unas semanas después la embajada de Estados Unidos, ¿no? Diciendo que no era cierto. Yo tenía la grabación y me entrevistaste en tu programa, no recuerdo en qué cadena de radio estabas. En alguna. Y yo tenía la grabación. ¿Qué ocurrió? Se acabó el sexenio de Felipe Calderón. Tony Placido me citó a comer, a almorzar en Washington para pedirme una disculpa y decirme: el gobierno de México, el de Calderón, nos obligó en la embajada a hacer ese desmentido. Pero lo he dicho en muchas ocasiones, y no por mí, ocurre con muchos colegas. Te llegan a desmentir, se burlan de ti, mentiroso, inventas, vuelas, todo lo que quieras, y el tiempo te da la razón. Y en mi caso, lo detuvieron en Dallas, Texas, procesado, enjuiciado y sentenciado. Genaro García Luna. Ahí está la historia. Ahí está la historia y lo que dijo cada quien. Al final de cuentas, ahí queda el registro para la historia. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí y como siempre seguiríamos hablando. Buenos días y buen fin de semana. Buenos días, Carmen. Un abrazo, y creo que en el caso del secretario de Seguridad Pública ha de tener en cuenta todo esto que ha ocurrido en la historia de la DEA en México. Yo creo que sí. Pues ahí está la historia. Gracias, Jesús, por estar en el programa y hasta la próxima. Buen fin de semana, Carmen. Buen fin de semana y un abrazo. Volvemos esta mañana con más. Retomaremos el hilo del caso Farías, de los hermanos Farías, del huachicol fiscal, de lo que se está conociendo en las últimas horas. Hay información y ahora vuelvo con usted.